Hi, how are you doing? I hope you're doing good. Espero que estés bien. So, as a language coach, I often get asked the question, how can I start thinking in English? Mucha gente me pregunta, ¿cómo puedo empezar a pensar en inglés? And I'm here to tell you that it is possible. Te quiero decir que es posible. Let's get started. Comencemos. Firstly, it is important to understand that thinking in English is not an overnight process. It takes time and practice. En primer lugar, es importante entender que pensar en inglés no es un proceso de la noche a la mañana, requiere tiempo y práctica. Es muy importante saber que el habla es un proceso instantáneo y que el proceso de pensar puede ser un poco diferente dependiendo de cada persona. Hay personas que piensan casi todo en imágenes y hay personas que piensan en conceptos, la idea de algo. Es decir, por ejemplo, la idea de comprar un coche nuevo, hay gente que piensa en el concepto de comprar un coche y hay gente que piensa en las imágenes del coche. ¿Me explico? Y hay personas que piensan más en las palabras, quiero un nuevo coche negro. Entonces aquí tenemos que lo de pensar en inglés es una forma de hablar, porque realmente no se piensa en idiomas. Se piensa o en imágenes o en conceptos y en algún caso en las palabras, pero suele ser menos común, ¿ok? El habla viene después. Te recomiendo que independientemente de si piensas más en imágenes, en conceptos o en palabras, empieces a evitar pensar en la gramática, que si es presente, pasado o si tienes que poner el do o el does, y empieces a automatizar tu inglés directamente desde las imágenes y los conceptos a las palabras, sin pasar por el castellano. Esto en principio suena difícil, pero en realidad no lo es. La única manera de conseguir esto es habiendo escuchado y repetido muchas frases en distintos tiempos verbales, etc., para que luego cuando tengas que formular tus propias frases sean extractos de frases que has dicho en el pasado. Así es como un niño aprende su idioma materno. Es decir, cuando uno ha repetido muchas frases de lo que oye en su entorno, de lo que dicen sus padres, sus amigos, cuando uno ha repetido, escuchado y repetido, uno empieza a formular sus propias frases. Y es el único camino. Y te aseguro que ni la gramática ni la traducción están incluidas en esta ecuación. Son simplemente frases que han salido por tu boca, con la pronunciación adecuada y que por supuesto entendías el concepto de cada una de esas frases que repetiste en el pasado. No sirve de nada repetir como un papagayo sin saber lo que estás diciendo. Eso también es importante. No sirve de nada ponerte a repetir cosas que no entiendes. Tiene que haber una comprensión del concepto de lo que estás diciendo y un entrenamiento, repetición de frases, y llega a un punto en el que tú empiezas a formular frases sin tener que traducir y sin tener que pensar en gramática. Por eso mi método está basado en que gradualmente vayas repitiendo frases durante varios días hasta que llega un momento en el que tú mismo formulas tus propias frases con fluidez y sin tener que pensar mucho antes de decirlas. Llega un momento en el que sale automático el entender y hablar. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? Muy bien, pues continuamos. Y como parte de todo esto, para llegar a pensar en inglés, que hemos dicho es una forma de hablar, hay que sumergirse en el idioma. So listen to English podcasts, watch TV shows, movies or documentaries in English, read books or blogs in English. Escucha podcasts en inglés, vea programas de televisión, películas o documentales en inglés, lee libros o blogs en inglés. The more you expose yourself to the language, the easier it will become to think in English. Cuanto más te expongas al idioma, más fácil te resultará pensar en inglés. ¿Y hablar con gente? También. Pero hablar con gente yo lo propongo después. Cuando se han repetido ciertas frases varias veces. Irte a vivir a un país a la inglesa cuando tienes cierto nivel, ¿no? Es mejor. Sí, cuidado con esto. Hay mucha gente que cree que con irse a vivir a un país de habla inglesa se soluciona todo. Conozco gente que se ha ido con un nivel muy bajo de inglés, llevan 5 o 10 años y no hablan bien inglés. No es el mismo proceso que un niño pequeño exactamente. Lo que hay que hacer es tener una base para que sea mucho más provechoso la estancia en el extranjero. Next, start practicing thinking in English, okay? So one way to do this is to narrate your daily activities in English. A continuación, empieza a practicar el pensamiento en inglés. Una forma de hacerlo es narrar tus actividades cotidianas en inglés. Por ejemplo, when you're cooking, describe the process in English.
¿ok? Cuando estés cocinando, describe el proceso en inglés. When you're taking a shower, talk about the steps you're taking in English. Cuando te estés duchando, habla de los pasos que estás haciendo, pero en inglés, ¿ok? Hablando en inglés. O sea, hablar como en voz alta, como si estuvieras loco, en inglés. Eso es, funciona muy bien. Lo he probado con muchos alumnos que dicen voy a aprovechar los momentos en la ducha y empiezan a tener más fluidez. Voy a aprovechar los momentos cocinando y van narrando lo que van haciendo. Muy provechoso. Nosotros lo llamamos el Magic Minute. This may feel a bit silly at first, but it's an excellent way to get your mind used to thinking in English, ¿ok? Puede parecer una tontería al principio, pero es una forma excelente de acostumbrarte o de acostumbrar a tu mente a pensar en inglés. Another way to practice thinking in English is to think in English during your free time, ¿ok? Otra forma de practicar el pensamiento en inglés es pensar en inglés durante tu tiempo libre. So, for example, when you're relaxing or daydreaming, start thinking in English. Cuando estás relajado, o en inglés también tenemos una forma de decir soñar despierto, que es daydreaming. ¿Qué es daydreaming? Pues lo típico de que te quedas así pensando en tus cosas y dices, mañana qué haré, o el año que viene me gustaría vivir en tal sitio, hacer esto, viajar. Ese tipo de pensamiento, que estás despierto y estás ideando cosas o pensando en cosas, en inglés se llama daydream. So repeat, to daydream. Very good. Es cuando la mente no está aquí, está en otro lado, bien porque estás pensando cosas para el futuro o cosas que han ocurrido, simplemente estás en otro lado, ¿vale? Eso se llama to daydream, ¿ok? Entonces, cuando estás relajado o soñando despierto, pensando en tus cosas, empieza a pensar en inglés. En lugar de estar pensando el concepto de, pues el año que viene me gustaría trabajar en esta empresa, conocer tal país, que son conceptos, pásalos a palabras pero en inglés. Y si puedes, dilo en voz alta. Lo ideal es que lo digas en voz alta. Y directamente lo pones en palabras. Y dices, next year I would like to visit this country, or I would like to get a new job, a better job. ¿Vale? Empiezas a poner en palabras esos pensamientos. Also, imagine conversations you would have with someone in English. Or think about your goals and aspirations in English. Imagina conversaciones que tendrías con alguien en inglés, o piensa en tus objetivos y aspiraciones en inglés. This will help you to start thinking in English naturally. Esto te ayudará a empezar a pensar en inglés de forma natural. Además, recuerda que el inglés o cualquier idioma hay que aprenderlo como un deporte. Cuanto más lo repites y cuanto más lo entrenas y lo practicas, menos piensas en ello. Al principio tienes que pensar en un deporte o tocando el piano, vale, este dedo va aquí porque si pongo este dedo aquí es esta tecla, pero llega un momento en el que si lo has repetido muchas veces lo haces y punto. Y es lo que ocurre con los idiomas. Ya no tienes que pensar antes. Así que recuerda, el inglés apréndelo como un deporte, no como un tema de estudio teórico. Finally, be patient with yourself. Thinking in a new language takes time and practice, and it's okay to make mistakes. Por último, ten paciencia contigo mismo. Pensar en un idioma nuevo requiere tiempo y práctica, y no pasa nada por cometer errores. Don't be afraid to try and speak in English, even if you're not perfect, ¿ok? No tengas miedo de intentar hablar en inglés, aunque no seas perfecto. The more you practice, the more comfortable you will become with thinking in English. Cuanto más practiques, más cómodo te sentirás pensando en inglés. So, in conclusion, thinking in English is possible, but it takes a little time and practice. En conclusión, pensar en inglés es posible, pero requiere tiempo y práctica. With these tips and with the right method, you'll be thinking in English in no time. Con estos consejos y con el método correcto, pensarás en inglés en poco tiempo. Espero haberte ayudado a reflexionar sobre esto y empieza a practicar e implementar lo que te he dicho hoy. I'll see you very soon, next time here, only on Charlie's Way. Bye.